lo que tenía que hacer, vi y dije, bueno, sí puedo, sin problemas puedo llegar a darles la clase. Entonces, por eso ya no les avisé, pero de verdad les agradezco mucho por haberme tenido comprensión y aceptar las clases en línea. Sí, Doc, no se preocupen. ¿Y tenían otras clases o ya no? Con administración, pero creo que igual también como usted ha dicho que en línea, también se pidió en línea. Bueno, ya se quedaron en casita hoy, ya no salieron. Está bien. Ok, chicos, ¿en qué tema nos quedamos? ¿Recuerdan cuál fue el último tema que vimos? Sí, Doc, fue lo de colangitis. Ok, ya vimos neumotórax, vimos tamponade, vimos tórax inestable, vimos colangitis, ¿cierto? Sí, Doc, sí. Sí, doc. Ok, déjenme entonces, abro la presentación. Ya entonces el día de hoy vamos a ver descompensación de diabetes, mis niños. Ok, nada más les pongo la pantalla, espérenme. A ver, les estoy compartiendo la pantalla, ¿va? Ahora sí. Bueno, chavos, si hay cualquier duda, me avisan. Déjenme admitir a sus compañeros todos para que ya entremos en sintonía. Hola, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Hola, vamos a empezar con descompensación de diabetes, ¿ok? Bueno, lo primero antes que nada es ver bien, lo primero que nada es tener bien la definición de qué es una descompensación de diabetes. Quiero que quede entendido que la descompensación de diabetes es un episodio de suma gravedad, de suma severidad. Y lo que ocurre en la descompensación de diabetes es que vamos a tener dos elementos. Denme un segundo, chavos. Bueno, ¿qué crees, mi vida? A ver, espérame. No me cuelgues.
¿Ya me escuchan? Ya, Doc. Perdónenme, chicos. Ok, es que pedí que vinieran por mí. Pero avanzamos con la clase, ¿sale? Bueno, miren, chicos, lo que les comentaba es que el episodio de una diabetes descompensada es una situación de suma gravedad. Es una de las urgencias reales que vamos a tener en el área de urgencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual llega a comprometer la vida. Ahora, es importante que ustedes tengan la definición de qué es una descompensación de diabetes, porque a veces pensamos que la descompensación es el proceso en el cual, pues mi paciente se encuentra con una diabetes, con una glucosa elevada. Ok, para que quede claro, la descompensación de diabetes solamente vamos a tener dos procesos aquí, que sería cuando un paciente tiene cetoacidosis y cuando un paciente tiene estado hiperosmolar. Hace más de 12 años, también dentro de las descompensaciones de diabetes se encontraba el estado de hipoglucemia, pero lo retiraron hace como 12, 10 años y actualmente como descompensación de diabetes solamente es cetoacidosis e estado hiperosmolar. Entonces, si un paciente tiene 800 de glucosa, pero no cumple con los criterios de cetoacidosis o estado hiperosmolar, entonces no es una descompensación, solamente es un descontrol, ¿sale? ¿Sí, chicos? Sí, Doc, sí. Sí, Doc. Ok, déjenme ver porque creo que alguien más quiere entrar. Acá la situación es que una descompensación te puede llevar a un estado en el cual las células se encuentran completamente en un estado, como les decía, de inanición. Por lo tanto, esto lo que va a generar es que mi paciente se ponga muy mal. Entonces, en este sentido, un descontrol de diabetes, pues es como aquellos pacientes que andan por la calle, que tienen 200 o 300 de glucosa y que puede ser que tengan síntomas o no, por ejemplo, poliuria, polidipsia, ¿ok? Pero no presentan algo más. Ahora, ¿qué diferencia hay o por qué un paciente que está con un estado de hiperglucemia lleva a un estado de descompensación? ¿Qué hace que un paciente de un estado de descontrol pase a un estado de descompensación? Bueno, principalmente, y también otra pregunta, ¿qué hace que mi paciente que está con una descompensación se vaya a una cetoacidosis y no a un estado hiperosmolar? Aquí la cuestión es que en el caso, por ejemplo, de la cetoacidosis, vamos a tener un paciente que se va a encontrar con un estado de hiperglucemia que no es tan severa, es una hiperglucemia moderada, pero este estado de hiperglucemia se va a relacionar con la ausencia parcial o casi total de la insulina. De tal manera que el paciente puede tener glucosa en la sangre, pero si no tenemos insulina, el sistema lo reconoce como si no hubiera glucosa, porque la insulina es lo que introduce la glucosa a las células. De tal manera que ahí vamos a tener un problema, porque pues las células se mantienen en inanición. Entonces, recuerden lo que hablamos en el estado de choque, cuando una célula no recibe suficiente aporte de oxígeno o glucosa para poder transformarse en energía, lo que va a hacer es que lo va a mandar a un ciclo anaerobio y esto, como producción final, va a generar acidosis, hiperlactatemia. Y en este caso, para tratar de obtener energía, busca echar de otros lados o busca sacar glucosa de otros lados y como productos finales lo que vamos a tener es principalmente elevación de corpos cetónicos o formación de corpos cetónicos. Ahora, en un estado hiperosmolar, aquí el asunto es que el paciente tiene una glucosa altísima, tan alta que la concentración y la viscosidad de la sangre se hace demasiado espesa. Por lo tanto, pues la perfusión se ve reducida por ese espesor de la célula, del flujo intravascular, debido a la concentración tan alta de azúcares, ¿ok? Y esto nos va a cambiar la concentración de la osmolaridad, va a generar un estado hiperosmolar, lo cual va a condicionar que a nivel de la membrana, acuérdense ustedes, que si yo tengo una mayor osmolaridad de un lado que del otro, de donde tenemos una menor osmolaridad va a ser succionada agua para tratar de estabilizar y mantener en homeostasis. Ahora, la situación aquí es que en este paciente de estado hiperosmolar tiene tanta glucosa que el problema es que la concentración se hace
se concentra demasiado la sangre, se hace muy viscosa, la osmolaridad aumenta y esto va a generar que también mi paciente se deshidrate. Al deshidratarse va también a disminuir el volumen, va a disminuir el flujo sanguíneo y esto va a generar una cetoacidosis, ¿sale? Y también nos va a generar acidosis metabólica. Entonces, en este caso, en el estado hiperosmolar, lo que vamos a tener es que este paciente vamos a tener problemas porque la concentración es tan elevada que genera deshidratación celular. Y esto puede incluir, y unas de las más afectadas son las células neuronales. ¿Ok? Por lo tanto, el paciente, pues imagínense, va a tener deterioro neurológico. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el caso de una cetocidosis? Pues que aquí vamos a tener una deficiencia absoluta o relativa de la insulina. ¿Ok? A diferencia de un estado hiperosmolar, en donde el estado hiperosmolar sí tengo insulina, pero las concentraciones de glucosa son exageradas. ¿Ok? O en el estado hiperosmolar tengo insulina, pero es una insulina es una insulina un poco deficiente, es una insulina poco funcional, ¿ok? De mala calidad y por lo tanto no logra introducir completamente la glucosa. Y además las concentraciones de glucosa son elevadísimas. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Que vamos a tener, en el caso de la cetoacidosis, como nuestra insulina no existe o es muy poquita, la glucosa que está a nivel intravascular no puede ser transportada al espacio intracelular. Por lo tanto, la célula detecta que no hay glucosa. Es como si tuviera mi paciente un estado de hipoglucemia. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que en ese estado, pues la célula va a buscar de dónde echarle, dónde sacar energía para no morirse. Y entonces genera el aumento de hormonas contrarreguladoras. Por ejemplo, glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona del crecimiento. Todas estas hormonas lo que van a hacer es que van a estimular la formación de glucosa o la degradación de varios productos como lípidos, músculo, en glucosa. Y desafortunadamente como productos finales nos va a generar lactato y cetonas. Ahora, ¿qué desencadena un proceso infeccioso? ¿Qué hace que se lleve de un estado de descontrol de glucosa a un estado de descompensación? Principalmente son las infecciones y los procesos inflamatorios. Dentro de las infecciones, las principales o las causas más frecuentes van a ser infecciones de vías urinarias e infecciones respiratorias. Ahora, en el caso, por ejemplo, de otros efectos que tengamos ahí con un proceso inflamatorio severo, serían terapia inadecuada de medicamentos, que hayan suspendido sus tratamientos, pancreatitis, infarto al miocardio o eventos vasculares cerebrales. ¿Sale? Cualquier proceso que nos genere una inflamación, por ejemplo, que el paciente tiene un pie diabético, que el paciente se lastimó, que se cayó, que se fracturó, cualquier cosa puede generar ese proceso de inflamación y va a ocasionar que haya una descompensación. Ahora, en la cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una disminución de insulina, lo cual va a generar que la glucosa no se meta a la célula. Recuerden que forzosamente ese es el trabajo de la insulina. Y si no lo tenemos, entonces no va a entrar esa glucosa a las células. Por lo tanto, van a aumentar las hormonas contrarreguladoras. ¿Ok? Y esto va a generar que las hormonas contrarreguladoras saquen glucosa de otros lados, de hígado, de músculo, de proteínas, de grasas, ¿ok? Por lo tanto, va a haber una hiperglucemia, o sea, vamos a elevar más las concentraciones de glucosa. Y esta va a estar determinada por gluconeogénesis, glucólisis acelerada, y como el cuerpo detecta que no tengo glucosa a nivel intravascular o a nivel sanguíneo, lo que va a hacer es va a reducir el consumo de esa glucosa. Entonces se va a acumular todavía más, se va a elevar las concentraciones de glucosa. Y esto lo va a sacar a nivel hepático, renal y muscular. También de las proteínas. Ahora, va a obtener energía de las proteínas mediante la degradación de proteínas o proteólisis acelerada, lo cual como productos finales nos van a generar ácido láctico y alanina, ¿ok? Y esta misma degradación de proteínas nos va a generar que haya una pérdida de nitrógeno por degradación del músculo. Esta pérdida de nitrógeno nos va a generar elevación de aminoácidos en plasma y en hígado, lo cual al final nos va a formar cetonas o cetogénesis, ¿ok?
Pero además disminuye la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Pues porque las estoy destruyendo. Entonces ya no, en lugar de estar siguiendo así, en lugar de estar formando más proteínas, lo que voy a hacer es consumirlas, pues ya no vas a poder formar más hasta que dejes de consumirlas. Entonces, esto también va a generar que haya un aumento de aminoácidos glucogenéticos y que se dé la gluconeogénesis. Y tanto la cetogénesis como la gluconeogénesis van a generarse en el mismo tiempo. También el organismo va a buscar obtener energía de los lípidos y aquí se va a generar mediante la cetogénesis, ¿ok? Como producto final de la cetogénesis nos va a producir cetonemia, es decir, cetonas en sangre, ¿ok? Y cetonuria, es decir, vamos a estar tirando esas cetonas por la orina. Pero esta cetonuria nos va a generar pérdida de bicarbonato. En general, las cetonas son de una carga ácida. Por lo tanto, recuerden que nuestra reserva alcalina va a tratar de compensar esos ácidos, así que el bicarbonato va a tratar de compensarlo. Por lo tanto, tenemos una disminución en el bicarbonato, una acidosis metabólica, también va a haber retención de cloro por la cetonemia, lo cual va a generar una acidosis hiperclorémica y pues entonces va a haber consumo de bicarbonato, así que vamos a tener un paciente que se encuentra en un completo estado de acidosis. Si a esto le agregamos que la cetogénesis le genera al paciente náuseas y vómito, y que el vómito va a ocasionar que haya mayor concentración de sangre, que al haber mayor concentración de sangre genere que haya un flujo menor o disminuido, porque voy a tener una perfusión disminuida y me va a generar esclerosis metabólica. Como parte de la hemoconcentración, también vamos a tratar de compensarlo de manera cardíaca con taquicardia y vamos a empezar con una respiración de Kussmaul. Esta respiración nos va a permitir sacar esas cetonas, ¿ok? Ahorita les explico. Entonces, con la formación de estas cetonas, de cetogénesis que se va a estar formando, las principales cetonas que vamos a tener se van a llamar beta-hidroxibutirato, que es la de que tiene una mayor concentración, acetoacetato y acetona. ¿Sale? La mayoría yo creo que conoce la acetona, ¿cierto? ¿Conocen la acetona, chicos? Sí, Doc. Ok. ¿Y alguna vez la han olido? Como Es olor a la que manzana. manzana podrida. No. ¿No? Es muy fuerte, es un olor a solvente, ¿no? La acetona. Huele rico. A tiner. Es un olor a solvente, ¿ok? La acetona, ¿ok? Con la que se limpian las uñas las mamás o ustedes, chicas, que se quitan el barniz. Entonces, es un solvente. Ahora, este solvente, si lo dejan abierto, se volatiliza. Por eso, el paciente, ¿qué creen? La acetona que forman aquí, el paciente que está con una cetoacidosis, es la misma con la que limpiamos las uñas. Entonces, es una sustancia demasiado fuerte y tóxica. Por lo tanto, el paciente va a empezar a tener una respiración de Kussmaul, o sea, se cansa y como que hace una pausa inspiratoria. Y después va a volver a respirar, son respiraciones superficiales y rápidas para tratar de sacar la acetona, porque la acetona se elimina por vía respiratoria. ¿Sale? Beta-hidroxibutirato y acetoacetato en menores cantidades, principalmente la acetona. Por eso el paciente va a llegar así. Y sí, efectivamente, las cetonas dan un olor como a manzana podrida, que es lo que mencionan, o a fruta en descomposición, ¿ok? Porque finalmente son cetonas lo que se forman, pero la acetona como tal es la que produce la taquipnea. Ahora, ¿cómo se va a presentar un cuadro clínico de un paciente con cetoacidosis y estado hiperosmolar? Primero es que el paciente va a presentar síntomas en menos de 24 horas, es decir, el paciente estaba muy bien y al ratito ya se puso mal. Y el paciente va a llegar con respiración de Kussmaul, que es como la que les mostraba, su aliento va a estar a cetonas o un aliento frutado con manzanas podridas, que es lo que mencionan, ¿sale? En realidad huele como a su tío el 31 de diciembre o el 25 de diciembre, después de Nochebuena, de haber tomado un montón de sidra. Es como un olor dulce, como un olor muy penetrante,
¿no? Como cuando alguien tomó demasiado alcohol. Entonces, así es el olor de un paciente. Pero le preguntas, ¿ha tomado alcohol? Y te van a decir que no, ¿sale? Ahora, también mi paciente va a tener contracción del volumen extracelular. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una mayor concentración o tiene una mayor acidosis a nivel intravascular, va a tratar de jalar el volumen hacia el espacio intravascular, sobre todo en el caso de del estado hiperosmolar, que tiene una gran concentración y entonces trata de diluir, ¿sale? El paciente va a tener náuseas, vómito y dolor abdominal por disminución del flujo a nivel mesentérico, ¿ok? Y va a tener alteración en el nivel de estado de alerta, por lo mismo, ¿sale? Ahora, chavos, necesito que copien o que tengan una tabla parecida a esta en su libreta. Los criterios para poder diagnosticar cetoacidosis son glucosa en plasma, pH arterial, bicarbonato, cetonas en orina, cetonas en plasma, osmolaridad sérica efectiva y brecha aniónica y el estado mental. Ahora, para que yo pueda clasificar mi cetoacidosis en si es leve, moderada o severa, voy a valorar, por ejemplo, los valores que tienen estos parámetros, ¿ok? Entonces, para empezar, mi paciente, para que yo pueda detectar una cetoacidosis diabética, mínimo mi paciente tiene que tener 250 de glucosa, arriba de 250 de glucosa, ¿ok? Pero esto va a ser en la leve, moderada y severa, o sea, no nos vamos a poner más con niveles, aquí solo 250. El pH, que es otro de los datos que podemos nosotros apoyarnos para tener el diagnóstico y que además también es un criterio de resolución, es decir, cuando la cetoacidosis remita, nos vamos a dar cuenta gracias al bicarbonato, ¿sale? Entonces, lo normal del pH, ¿cuánto es? 7.35. Muy bien, 7.35, 7.45. En este caso, para que yo pueda diagnosticar una cetoacidosis, yo tengo que tener mínimo, mi paciente tiene que tener pH de 7.30, no 7.3, 7.30, porque 7.30 es así tajante, y 7.3 puede ser 7.31, 7.32, ¿sale? No, es 7.30. Menor de 7.30 hasta 7.25 es leve. De 7.24 a 7 es moderada y menor de 7 de pH es severa, ¿ok? Las cetonas en orina en todas tienen que estar positivas porque si estamos hablando de una cetoacidosis, pues tiene que haber. Ahora, no se ponen de acuerdo en los artículos, la verdad es que mencionan que tenga cetonas en orina, pero el paciente, por ejemplo, una persona que no ha dormido, una persona que está en ayuno, una persona que ha hecho mucho ejercicio puede tener cetonas. La verdad es que cualquier cosa prácticamente te puede generar cetonas. Ustedes cuando estén en su internado vivirán en un estado cetósico, ¿sale? Entonces, y además quedan 2 semanas, así que es difícil poder valorar las cetonas, pero son obligatorias, ¿ok? O sea, para que yo pueda decir que tengo una cetoacidosis, forzosamente tengo que tener cetonas. Ahora, algunos artículos mencionan que para que pueda ser valorable, debido a que todos pueden tener cetonas, y cuando ustedes vayan al internado se darán cuenta de que en la mañana si toman un examen general de orina van a tener cetonas, tenemos un punto de corte el cual nos ayuda para poder definir si mi paciente tiene datos de una cetoacidosis leve, moderada o severa, ¿sale? Entonces, parte de eso, a ver, déjenme checar, porque creo que alguien quiere entrar. Parte de eso es valorar, por ejemplo, nuestros valores de pH arterial. Entonces, de 7.30 a 7.25, mi paciente está con una cetoacidosis leve. De 7.24 a 7, moderada, y menor de 7, estamos en severa. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doc. Ahora, ese es un criterio de resolución. ¿Por qué también es un criterio de resolución? Porque cuando mi paciente con el tratamiento tenga su pH mayor a 7.30, quiere decir que se está resolviendo, ¿sale? El otro punto que es muy importante es valorar el bicarbonato sérico.
¿ok? En cuestiones del bicarbonato sérico vamos a tener lo normal. ¿Cuánto es lo normal de bicarbonato, chavos? 22 a 26, algo así, ¿no? ¿22 a cuánto? 26, me parece. Por ahí vas. No me acuerdo. ¿Cuánto? ¿Alguien más? De 22 a 22 a 28. 28. Lo normal es de 18 más, de 18 a 20 más menos 2. Perdón, de 20 más menos 2. Eso quiere decir que va de 18 a 22, ¿sale? Pero algunas literaturas lo manejan hasta 24. Entonces, realmente nuestros valores normales de bicarbonato van de 18 a 24, ¿ok? ¿Está bien, Doc? Entonces, en un paciente que tiene menos de 18, ya puedo decir que tiene una cetoacidosis leve. De 18 a 15 es leve, de 15, menor de 15 a 10 es moderada y menor de 10 de bicarbonato, estamos hablando de una severa. Las cetonas, como yo les decía, son obligatorias, tienen que estar las cetonas, pero acá sí tenemos que tener puntos de corte, porque como repetía, o sea, pueden tener cualquier persona cetonas, entonces, para que sean significativas, lo que nos dicen algunos artículos es que tenemos que tener más de 80 o una cuantificación cualitativa que sea mayor a 2 cruces, ¿sale? ¿Sí quedó claro acá? Sí, Doc. También es el mismo caso de las cetonas en plasma, ¿ok? Ahora, la osmolaridad sérica o efectiva va a estar variable, realmente va a estar normal, no se modifica, ¿sale? Aquí la osmolaridad va a estar dentro de parámetros normales. Y la brecha aniónica va a estar en leve de 10, en moderada de 12 y en severa de 12. ¿Alguien sabe qué es la brecha aniónica? ¿No? ¿Nadie la ha oído? Lo del anion gap. Así es, es el anion gap. ¿Se acuerdan de la fórmula para el anion gap? No. Ok, es la suma de los neutrones más, es la suma de los neutrones y restándole a la suma de los electrones. Por ejemplo, la fórmula va a ser sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. Y la brecha aniónica normalmente es menor de 12, ¿sale? Sí, Doc. ¿Para qué nos sirve esto? Es como un sistema de equivalencias, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que va a haber un consumo de bicarbonato? Pues si yo tengo un anion gap elevado, quiere decir que tengo principalmente, tengo alteración a nivel de esos electrolitos, por lo tanto, es importante o me orienta qué tan grave está el paciente. El estado mental de cada paciente va a estar inicialmente o en la cetoacidosis leve en alerta. En una cetoacidosis moderada el paciente empieza con somnolencia y en una cetoacidosis severa el paciente ya va a estar en estupor o coma. Ok, ¿tienen dónde escribir? Sí, Doc. Bueno, vamos a ver, copien esta fórmula, ¿sale? Es la fórmula de la osmolaridad sérica y esta que está acá abajito. Aquí lo que les estoy mostrando es la osmolalidad efectiva o la tonicidad. ¿Ya lo copiaron? Ah, en eso estoy, Doc. Oh, bueno, cópienlo. ¿Me avisan? Ya, Doc.
Ok, saquen sus calculadoras, mis hijitos. Ok, bueno, miren, vamos a tener la osmolaridad sérica. Esta es la fórmula de osmolaridad sérica y esta es la fórmula de osmolaridad efectiva o tonicidad, ¿ok? En cada paciente que ustedes tengan, que tenga una glucosa arriba de 250 o arriba de 200, cada paciente que tengan con glucosa arriba de 200, es importante que ustedes le tomen la glucosa a todos sus pacientes y si tiene glucosa arriba de 200, que ustedes logren obtener su osmolaridad. ¿Por qué? Porque un paciente, si bien con arriba de 200 no tiene tanto riesgo de presentar una osmolaridad elevada, tan elevada, sí tiene riesgo de presentar un estado hiperosmolar. Entonces, están obligados a que paciente arriba de 250 siempre tengan su cálculo de la osmolaridad. Ahora, la fórmula de la osmolaridad es la que tienen ahí, que es 2 sodio más glucosa entre 18. A ver, apúntenlo así como les digo. 2 sodio, aquí puse estas de osmolaridad y se me fue un poquito la rayita hacia el 2 sodio, pero en realidad es 2 sodio más glucosa entre 18, solamente la glucosa entre 18, más nitrógeno ureico entre 2.8, es decir, solamente el BUN va a estar entre el 2.8. ¿Sí, chavos? ¿Quedó bien? Sí, doc. Porque a veces se confunden y ponen 2 sodio más glucosa entre 18, o sea, todo junto. No, es 2 sodio más, ahora sí, glucosa y solo la glucosa la dividen entre 18, ¿ok? Si tienen cámaras, pueden poner sus cámaras tantito para que yo vea sus caras de ¿qué está diciendo? Gracias. Muy bien, Wendy. Déjela, no se preocupe. Ni quien la vea, solo la veo yo. Muy bien, Julia, gracias. Doc, yo sí estoy, pero ¿será que no puedo prender mi cámara? No se preocupe, si no puede. Ok. Bueno. Ok, chavos. Bueno, lo que vamos a hacer es, a ver, la osmolaridad, por ejemplo, es 2 sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8. Y la osmolaridad normal va de 280 a 310. Eso es lo normal, ¿ok? Ahora, la tonicidad o la osmolaridad efectiva va a ser de 2 sodio más glucosa entre 18. Igual, solo la glucosa entre 18. Y la tonicidad o osmolaridad efectiva va a ser de 280 a 295. ¿Ok? ¿Sí, chavos? ¿Qué pasa si yo tengo más de 310? Pues estamos hablando de que mi paciente está con un estado hiperosmolar. Y si tengo más de 295 a nivel de la osmolaridad efectiva, pues también estamos hablando de un estado hiperosmolar. ¿Ok? ¿Hasta acá bien? Sí, doc. Sí, doc. Perfecto. Gracias, chavos. Entonces, si mi paciente tiene 250 de glucosa, a ver, vamos a hacer un ejercicio y saquen sus calculadoras. Mi paciente tiene un sodio de 135. ¿Cuánto es lo normal del sodio? ¿Quién me dice? De 35 a 45. De 135 a 145. Muy bien, doctor. ¿Ok? Entonces, mi paciente tiene 135 de sodio. Tiene una glucosa de 320. Y tiene un nitrógeno ureico o BUN, que es lo mismo, de 32. ¿Ok? ¿Sí, chavos? Sí, doc. ¿Ok? Sáquenme, por favor, la osmolaridad sérica.
¿Puede repetir? ¿Cuánto había dicho de sodio? ¿2? Sí, 135 de sodio, Ajá. glucemia de 300, ¿qué les dije? ¿350? 320. 300 qué? 320, doc, 320. Gracias. Glucosa de 320 y BUN les dije de 32. Gracias. Ok, calcúlenlo. A mí me dio 2.99. Muy bien, Itzel, 299. Ahorita le estoy calculando. Espérame. ¿Alguien más ya lo terminó? 298.5. 299.19. Por eso quiero que lo hagan. Doc, en las divisiones, ¿cuántos decimales se usan? Con que utilices el primer decimal. Ah, ok, gracias. Les dije BUN de 32, ¿verdad? Sí, Doc. ¿Cuánto les dio? ¿Dos qué? 299.19. Muy bien, muy bien, Julia. ¿Alguien le salió uno diferente? Ay, sí, yo no sé qué hice, pero me salió 23.41. Ok, mira, ¿estás con tu calculadora del teléfono o con una calculadora sencilla? Con una sencilla. Ok, perfecto. Mira, lo que vas a hacer es, primero, 2 por sodio, ¿cuánto te da? Son 135 por 2. 270. Ok, apártalo, apúntalo y apártalo. Ahora, glucosa entre 18. Les dije 320 de glucosa, ¿no? Sí, Doc. 320 entre 18. Ajá. ¿Sí? Y apártalo. Y luego dijimos 7.2. BUN de 32 entre 2.8. Ajá. ¿Cuánto te da? Como que lo vaya apartando, yo lo fui apartando. Ay, no sé. 32 entre 2.8, Wendy, no te Ah, estreses. 11.42. A ver, déjame subirte el volumen. ¿Cuánto? 11. Ok, ahora vas a sumar ese 11 más lo que te dio de la glucemia más lo que te dio de la osmolaridad del 2 sodio. ¿Cuánto te da al final? Ah, ok. Ahorita voy. Si ustedes están con una calculadora científica, lo que van a hacer es 2 por sodio, o sea, 135 por 2, igual. Y luego le van a dar más, abren paréntesis, glucosa entre 18, cierran paréntesis, más, abren paréntesis, nitrógeno ureico entre 2.8, cierran paréntesis, igual. ¿Sale? Me dio 299.12. Ahí estás. A ver. ¿Ok? ¿A alguien más no le salió? Doc, a mí me da 300.27. Algo por ahí hiciste. ¿Si estás dividiendo solamente la glucosa entre 18? Sí, según yo sí. Pero no sé. Sí te salieron 27 de más. Sí. A ver, BUN entre 2.8. ¿Qué calculadora estás usando, Dani? Científico. Puede ser por eso. A ver, A ver. multiplícalo ahorita, hagámoslo juntas. 2 por 135. 270. Ok, dale signo de más. Ajá. ¿Ya? Abre paréntesis. Ya. Glucosa, que es 320 entre 18. Ajá. Cierra paréntesis. Ya. Signo de más. Ya. 32 Ajá. entre 2.8.
cierra paréntesis, Ajá. igual. Ahora sí ya. Por ahí Ya. algo le metiste. Punto ahí. Sigo haciéndolo así, porque es una suma de las dos el sodio más la glucosa entre 18 más el 1 entre 2.8, pero si no le pones signo de más, te lo manda, el paréntesis recuerden que es multiplicación, entonces no te lo manda suma, te lo manda directamente multiplicación. Ok, ¿Vale? Doc, gracias. Nada, ¿a alguien más no le salió? ¿No? ¿Todos? Ok, ahora vamos a sacar con esos mismos datos la tonicidad o osmolaridad efectiva. Ya saben, 2 sodio 135 por 2 más la glucosa que son 320 entre 18. A ver, ¿cómo le sale? $2.87.77. 288. Muy bien, Julián. ¿Alguien más? Sí, Doc, lo mismo. Muy bien. Ok, entonces ya sabemos. ¿Cómo está la osmolaridad? Dentro de los parámetros, ¿no? Está entre los parámetros. Así es. Entonces, si mi paciente tiene esa elevación de la glucosa y lo veo todo mal y le saco la osmolaridad y la osmolaridad está bien, ¿tiene un estado hiperosmolar? No. No. ¿Cuál es mi otra probabilidad? Cetoacidosis. Entonces, mi paciente ya en el momento en el que llega, yo le tengo que tomar una gasometría para poder valorar cómo se encuentra el pH, que eso lo vamos a ver en una gaso, Doc, ¿cuánto les había dado la osmolaridad? la osmolaridad sérica, No, osmolalidad efectiva. efectiva en 288, hija. 288. ¿Sí? ¿Te salió o no? No, a ver, sería 2 sodios, que sería 270. 135 por 2 más, Ajá, más 320 sería, ¿no? ajá, entre 18. Entre 18. No, 32.77. saca glucosa entre 18, ¿Perdón? saca glucosa entre 18 primero, Ah, ok. porque estás tú con una Ah, sí, cierto. ¿no? Sí, sí, sí. Glucosa Sales entre de glucosa. 18, ahora súmale 17 los de sodio. más 270. 287.7. ¿Está bien? Es que cambia dependiendo de la calculadora por los decimales. Ah, ok. Perfecto, gracias. Dime, Carlos. Miren, realmente la osmolaridad sérica y la osmolaridad efectiva son básicamente lo mismo. Ahora, ¿por qué hicieron una fórmula contraída y otra más grande? Miren, realmente la osmolaridad sérica es para valorar la osmolaridad a nivel sanguíneo, pero después sacaron la tonicidad o la osmolaridad efectiva, ¿ok? Porque dicen que el nitrógeno ureico tiene una osmolaridad de 1, es decir, que atraviesa la barrera o atraviesa la membrana de manera facilitada, así que no gasta energía, por lo tanto, el nitrógeno ureico se encuentra en las mismas concentraciones de un lado que del otro. Así que técnicamente no alteraría la osmolaridad. Ajá. Sin embargo, yo lo que he visto es que en los pacientes que tienen falla renal y que tienen un nitrógeno ureico muy elevado, sí contribuye, ¿sale? Pero si tú tienes un paciente que no es renal y quieres saber si tiene elevación de la osmolaridad, pues puedes sacar la osmolaridad efectiva con el 2 sodio más glucosa entre 18, es sencillo,
y con eso puedes valorar si tiene un estado hiperosmolar o no. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos. Yo en lo personal trato de hacer siempre la osmolaridad sérica porque creo que es un poco más eficiente y te digo, en los pacientes renales yo sí he visto que hay diferencias, sobre todo en aquellos que ya están con una falla renal estadio 5 y que no se están dializando. En el caso de ellos sí eleva bastante la osmolaridad, aunque digan que está 1-1, pero bueno, ¿ok? ¿Alguna otra duda, chavos? Entonces, la osmolaridad sí la tenemos que realizar en los pacientes que tengan más de 200 de glucosa, ¿sale? Ya sea la osmolaridad sérica o sea la efectiva, ¿ok? La que ustedes quieran, pero siempre es importante saber que la osmolaridad no ha sido modificada. Ahora, si bien en mi paciente, por ejemplo, la osmolaridad estuvo normal, pues quiere decir que no tenemos un estado hiperosmolar. Pero ya vemos los criterios de cetoacidosis. Ahora, ¿cuáles son los criterios para el estado hiperosmolar? Para el estado hiperosmolar, uno de nuestros primeros criterios es la glucosa, al igual que en la cetoacidosis, ¿no? Pero en cetoacidosis la glucosa era de 250 y aquí tenemos una glucosa mayor de 600, ¿ok? El pH arterial, ¿cuánto teníamos en la cetoacidosis? ¿De cuánto era? ¿Se acuerdan cuánto era? ¿Cuál, Doc? Así es. ¿El pH cuánto era? Efectivamente, el tope era 730, ¿no? O sea, para que yo pudiera decir que tengo una cetoacidosis, tiene que ser pH menos de 7.30. ¿Qué creen? Aquí, en el estado hiperosmolar, el pH no cambia, puede estar normal, así que tiene que estar pH mayor de 7.30. ¿Ok? Entonces es un diagnóstico, nos ayuda mucho para poder definir nuestro diagnóstico diferencial. Ahora, el bicarbonato sérico, ¿de cuánto era lo que teníamos en la cetoacidosis? A ver, chéquenlo. ¿Cuánto era lo mínimo que teníamos que tener de bica? ¿Quién me dice? Revisen revisen sus apuntes. ¿De cuánto? De 15 a 18. Eso, de 18 a 15. Ok. Entonces, miren, aquí tenemos bicarbonato ¿de cuánto? Mayor a 18. Mayor a 18, o sea, es completamente lo contrario, ¿no? Entonces, en una cetoacidosis es bicarbonato menor de 18 y dependiendo del grado de bicarbonato o las concentraciones de bicarbonato, defino si tengo una cetoacidosis leve, moderada y severa. Aquí en el estado hiperosmolar, el bicarbonato se encuentra mayor de 18 y si dijimos que lo normal del bicarbonato es 20 más menos 2, o sea, de 18 a 22, el bicarbonato en el estado hiperosmolar, ¿cómo está? Aumentado. Normal. Lo normal es de 18 a 22, ¿se acuerdan? Entonces aquí el bicarbonato, al igual que el pH, está normal. La acetonas en orina puede tener concentraciones pequeñas o no tenerlas, ¿ok? Igual en plasma. Sin embargo, aquí lo que sí se modifica es la osmolaridad sérica efectiva, ¿ok? En donde vamos a tener una osmolaridad de 320 miliosmoles por kilogramo, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan cómo estaba la osmolaridad en la cetoacidosis? Solo dice variable. Está variable porque, ¿qué quiere decir eso? Puede estar normal o disminuida, pero jamás alta. ¿Ok? Entonces, en la cetoacidosis, la osmolaridad está normal o bajita y está en un hipoosmolar, perdón. Pero cuando ya tenemos una osmolaridad aumentada, ya estamos hablando de un estado hiperosmolar. ¿Ok? La brecha aniónica también va a ser variable, prácticamente está dentro de los parámetros normales. Allá mencionaban en el grado 1, 10 y en el grado 2 y 3, 12. El límite del anion gap es 12.
En algunas literaturas lo manejan hasta 10. Entonces, sí está discretamente elevado en la cetoacidosis, pero en el estado de hiperosmolar, no. ¿Ok? Está normal. Y el estado mental aquí, a diferencia de como estábamos en la cetoacidosis, donde el paciente está agitado, después se pone un poquito somnoliento y al punto en donde llega a estar estuporoso, que es en la cetoacidosis severa, aquí el paciente de primera instancia va a estar en estupor o va a estar en estado de coma. Por lo tanto, este es uno de los padecimientos más graves. Como no llega suficiente flujo sanguíneo a la cabeza, lo que va a pasar es que no tiene aporte y las neuronas empiezan a morir. Por eso el paciente termina en estado de coma, por hipoglucemia, porque no entra la glucosa, aunque tengamos miel en la sangre, porque literalmente los de estado hiperosmolar tienen miel en la sangre, no va a poder atravesar la barrera y por lo tanto mi cerebro va a estar en hipoglucemia. ¿Ok? Por eso se pone ese tiene ese cuadro clínico, ¿va? ¿Hasta acá dudas, mis hijos? No, doc. No, doc. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a mi paciente con una cetoacidosis diabética? Lo primero es que vamos a ver a nuestro paciente. Y si ustedes recuerdan el algoritmo, tuvimos desde el algoritmo inicial en el manejo de pacientes de urgencias, lo que hacíamos, ¿qué era? ¿Se acuerdan lo primero que hacíamos en el paciente con el manejo no sé, que te llega a triage? ¿Qué es lo primero que hacemos? Tomar los signos vitales. Tomarle signos vitales. Muy bien, doctora. Lo primero que hacemos es tomarle signos vitales. Entonces, mi sugerencia es que el paciente va a llegar todo así. Y el familiar va a decir, es que está mal, está muy mal. Y recuerden, es insidioso. En menos de 24 horas se instaura este proceso. Entonces, el paciente va a llegar al familiar y es que estuvo bien en la mañana, desayunamos, fue el cumpleaños de mi mamá y después ya no despertó. ¿Ok? Entonces, lo primero que van a hacer antes de salir corriendo a buscar un médico es respirar, tomarle signos vitales y en los signos vitales vamos a ver, va a ser frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y vamos a tomarle dextrostix, ¿ok? Entonces, el paciente va a llegar así, ¿sale? Pero si ustedes le toman oximetría de pulso y su saturación está arriba del 92%, ¿ustedes creen que la taquipnea que está presentando es por eso? ¿Es por insuficiencia respiratoria? No. ¿Por qué? Por lo general, un paciente que llega con taquipnea o llega con respiración alterada y su gasometría satura bien, es que te habla de un proceso metabólico. Recuerden que la respiración regula la acidosis o regula el pH y tenemos dos cosas que regulan el pH. Tenemos alteraciones a nivel metabólico y tenemos alteraciones a nivel respiratorio. Entonces, si mi paciente respira feo, pero satura bien, es que el problema no es respiratorio, el problema es metabólico, ¿ok? Eso que les quede súper, súper claro. Entonces, lo que voy a hacer es, mi paciente satura bien, pero respira feo, algo metabólico tiene. ¿Qué voy a hacer? Pues en ese momento lo canalizamos, ¿ok? Y le voy a tomar laboratorios, le voy a tomar gasometrías mientras que lo canalizamos, ¿ok? En lo que veo que es. Y mientras tanto, pues, ¿qué hago? ¿Qué le digo? No se preocupen. A ver, señora, no sé, vamos a iniciar con el tratamiento. ¿Y con qué inician? Pónganle un suero, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, este es el algoritmo de la ADA para cetoacidosis. Te dice que vas a iniciar con 1 litro, un bolo de litro para 1 hora, ¿ok? De solución salina al 0.9%. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, sí, ahorita lo vamos a manejar, canalízalo, le dicen a la enfermera, ¿no? Que lo canalicen, ahí le toman las muestras y se inicia con la solución para 1 hora. En esa hora van a tener chance de ir y revisar a ver qué tiene el paciente, qué le pasó. Obviamente lo llevan y le ponen oxígeno si requiere oxígeno o lo que necesite, por ejemplo, para mantenerlo estable en lo que ven que tiene el paciente, ¿ok?
Pero en este caso, por ejemplo, también les va a ayudar para esperar a los laboratorios y que les dé chance de ver exactamente si es un paciente que tiene cetoacidosis o no, ¿ok? Entonces, iniciamos con 1 litro. También te dice que de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora, ¿ok? A ver, calculen, 15 mililitros por 70 kilos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1050. 1050. O sea, lo mismo, ¿no? 1 litro, ¿no? 1 litro. Entonces le pasas 1 litro en bolo, no te complicas, dices, sí, pásale un bolo de solución para 1 hora. Y entonces con ese litro de solución, ustedes mientras tanto tienen chance de pensar qué fue lo que le pasó, pedirle al laboratorio, tomarle la gasometría, que salga la gasometría. ¿Sale? Ya le tomaron la gasometría, ya vieron que tiene un pH, el cual está menor de 7.30, que tiene un bicarbonato menor de 18, ¿ok? Que el paciente se encuentra con acidosis. Y entonces lo que vamos a hacer es, ya que acabó, por ejemplo, este litro de solución, vamos a valorar qué continúa, qué le voy a dar. Entonces, si ya le di 1 litro, voy a determinar el estado de hidratación de mi paciente y dependiendo de eso es que yo voy a definir si requiere más líquidos o no. Entonces, vamos a ver, si mi paciente se encuentra en un choque hipovolémico, ya saben, choque hipovolémico de tipo hemorrágico, el volumen se transfunde con sangre, ¿no? O sea, quitamos o tratamos de compensar las pérdidas con derivados sanguíneos, ¿ok? Si no tengo los derivados sanguíneos en el momento, inicio con cristaloides, ¿ok? Y vamos a administrar cloruro de sodio al 0.9%, 1 litro para 1 hora. O sea, le puedo regalar otro litro. Ahora, aquí hay un punto importante. Tengo que preguntarle a los familiares o al paciente si el paciente no tiene falla renal o falla cardíaca, ¿ok? Porque si tiene cualquiera de los dos, tengan mucho cuidado. Si ustedes le meten muchas cargas, lo que va a pasar es que el paciente se va a encharcar, o sea, va a ser edema agudo pulmonar, ¿ok? Así que mucho cuidado con eso. Y aquí lo dejamos para otra hora. Ahora, si mi paciente está con hipotensión leve o está normotenso, es decir, su presión está normal, lo que voy a hacer es valorar mi sodio sérico corregido. ¿Saben qué es eso? ¿Ok? Esta es la fórmula de sodio sérico corregido, mis niños. La fórmula es sodio medido más 1.6 por glucosa menos 100 entre 100. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que mi paciente va a tener por cada 100 gramos de glucosa arriba de 100, o sea, lo normal de nuestra glucosa es 100, pero ya con 200 ya está normal, ¿ok? Entonces, por cada 100 gramos de glucosa arriba de 100, o sea, arriba de lo normal, a partir de 200, estamos hablando ya, voy a enmascarar 1.6 mil equivalentes. Es del grupo de aquí al lado. ¿Ya ven cómo se escuchan escandalosos? Pero nosotros somos calladitos. Ustedes son bien exportados. Más o menos. Ok, le damos 2 minutos. ¿Hasta el momento dudas? No, doc. ¿Vamos bien entonces? Sí, pero es que yo no entendí eso de que la glucosa cuando es más de 200 menos, sí. Sí, a eso voy, ahorita lo voy a repetir. Mira, lo normal de glucosa, ¿cuánto es? De 70 a 100. 100. Le damos tope 100, ¿sale? Cuando tú tienes 100 gramos más de glucosa arriba de lo que debes de tener, o sea, arriba de 100, te va a enmascarar 1.6 miliequivalentes de glucosa. 1.6 miliequivalentes de sodio, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la glucosa esconde al sodio. ¿Ok? Cuando tú ya tienes 100 gramos de más, por eso les digo que a partir de 200, ¿no? Porque lo normal es 100. Teniendo 100 más, ya son 200. ¿Sí? ¿Sí se entendió o no?
Sí, Doc. Ok. Bueno, ahora sí. Entonces, por cada 100 gramos de glucosa de más, vamos a enmascarar 1.6 mil equivalentes el sodio. ¿Ok? Entonces, vamos a ir guardando, vamos a ir escondiendo sodio. El problema es que a la larga esto va a generar que mi paciente tenga un sodio más elevado de lo que nosotros estamos contemplando. Porque si mi estudio de laboratorio me marca 154, ya está alta, ¿no? Lo normal es de 135 a 145. Pero tiene 154 y mi paciente tiene 600 de glucosa. Entonces, quiere decir que el paciente no tiene 154, sino que tiene más, tiene 1.6 por cada 100 gramos arriba de lo normal de glucosa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Para poder hacer esta fórmula, tenemos glucosa menos 100. Supongamos que mi paciente, hace rato dijimos 320 de glucosa, ¿cierto? Sí, Doc. Vamos a manejar eso. 320 de glucosa menos 100, ¿cuánto nos da? 220. ¿Por qué le quito 100? Porque le voy a quitar los 100 normales, los 100 que debemos de tener, ¿ok? Entonces me quedo con 200. Si divido 200 entre 100, me va a dar unidades, o sea, me va a dar 2, ¿ok? Ahora sí, 2 veces ese 1.6 que me está enmascarando. A ver, 2 por 1.6, ¿cuánto es? ¿Cuánto fue 2 por 1.6? 3.2. 3.2. Ahora, eso 3.2 se lo vas a sumar al sodio que ya tienes en los laboratorios. Hace rato dijimos que mi paciente tenía 135, ¿verdad? Sí. Vamos a manejarlo con 135. Ahora súmale esos 3.2. 138.2. 138.2. Entonces, realmente mi paciente no tiene 135 de sodio, tiene 138. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Doc. O sea, pero el 12 es una constante. No, mira, acá sale. Tu glucosa, en este caso el paciente tenía 320 de glucosa, ¿sí? Ajá. Le restamos 100 porque 100 es lo normal que nosotros debemos de tener, ¿ok? Y lo que yo quiero es la glucosa que está elevada, cada 100 que tiene elevado. Entonces, si tengo 320 entre 100, me va a dar 2.20, ¿sí? Ajá. 2.20 o 220 entre 100, ¿cuánto me va a dar? 2.20. Sí. ¿No? Ahora, ese 2.20 es 2, me está enmascarando 2 veces el sodio. Para poder sacar cuánto me ha enmascarado, ese 2.20 lo multiplico por 1.6. Oh, ya. ¿Cuánto te da? El 3.2, ¿no? 3.2. Y ahora eso Doc, haces- pero si se hace así con 2.2, no, Ajá, da 3.52. ok. Si lo haces a 2, te sale 3.3, el que decían hace rato, ¿no? ¿Se puede hacer con decimales y también con número entero? Ah, ok. Sin problema. Lo que nos da aquí es que estamos ocultando 3.000 equivalentes de sodio. Entonces, mi paciente de 135 se fue hasta 138. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, Sí, Doc. Ahora, esto no tiene relevancia, pero imagínense, a mí me ha tocado pacientes que tienen 800 de glucosa. A ver, háganlo con 800. Igual, con 135 de sodio. ¿Sale? 135 y tengo 800. 800 menos 100 son 700. 700 entre 100 son 7. 7 por 1.6 11.2. más Sí, estoy mal. el 135, ¿cuánto tiene mi paciente? 146. O sea, ya está en hipernatremia. ¿Sí?
Lo normal del sodio es de 135 a 145, ¿cierto? Ya está en 146, está con una hipernatremia leve. Cuando yo veo realmente en los laboratorios que está normal, pero el problema es lo enmascarado que está generando la glucosa. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, doc. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto es lo que parte de lo que me va a definir con qué líquidos voy a seguir. Si mi paciente está con la presión normal o con hipotensión leve, lo que voy a hacer es evaluar mi sodio sérico corregido. Y entonces vamos a ver, el sodio sérico, si se encuentra alto o normal, lo voy a continuar ya no con solución al punto 9, voy a continuar con soluciones al punto 45%. ¿Alguien sabe qué solución es esta? ¿No? Es una solución al medio molar. ¿Qué quiere decir solución al medio molar? Es una solución que tiene la mitad del punto 9%, por eso le llaman al medio, ¿sale? Entonces, esta solución no se vende, chavos. Esta solución la tienen que preparar sus enfermeras o ustedes. Entonces, a 1 litro de solución de 0.9% o 1 litro de solución fisiológica, le van a tirar la mitad, que son 500 mililitros, ¿ok? Y van a rellenar esos 500 mililitros que le quitaron con solución inyectable o agua inyectable, ¿ok? Porque el agua inyectable no tiene sodio, no tiene cloro, no tiene nada. Entonces, ustedes van a rellenar con agua inyectable para que se diluya la concentración, y entonces ustedes ya con eso tengan una solución al punto 45, ¿sale? ¿Sí? Sí, doc. Ok. ¿Dudas? ¿No? Todo bien. Ok, entonces, pacientes con el sodio sérico alto o sodio sérico normal, le vamos a dar soluciones al punto 45 de 4 a 14 mililitros por kilogramo por hora. La verdad es que, ¿qué va a definir que ustedes le den 4 o 14 mililitros? Pues básicamente va a ser cómo vean de deshidratado a su paciente, ¿ok? Ahora, si mi paciente está con un sodio sérico corregido bajo, entonces podemos continuar con solución al 0.9% en las mismas concentraciones, en las mismas cantidades, de 4 a 14 mililitros, dependiendo de qué tan deshidratado esté el paciente. Y así nos vamos a continuar, chavos, con este 0.45 o 0.9%. ¿Cuándo cambia el 0.9%? Cuando tome otra vez mis laboratorios y yo ya vea que mi sodio sérico se corrigió, está normal o está alto. En ese momento ya le cambió al 0.45. ¿Por qué lo pongo al 0.45 si el sodio está normal? Porque el paciente va a requerir demasiados líquidos, muchísimos líquidos. El punto es que al tener demasiados líquidos, el sodio que le vamos a estar administrando también va a ser mucho, por eso lo reducimos las concentraciones que le aportamos al paciente para evitar que nos haga un estado hiperosmolar por el sodio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doc. Sí, doc. Ok, a la par que estamos manejando los líquidos, vamos a manejar insulina, ¿ok? Pero ahorita quiero ir con los líquidos. Entonces, cuando ya estoy manejando con insulina y mi paciente ya lo tengo con líquidos durante varios tiempo, o por, no sé, varias horas, pero mi paciente ya tiene una glucosa menor de 250, en ese momento cambio otra vez mi solución. Y voy a seguir pasando soluciones al 0.45% de 150 a 250 mililitros por hora, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que de ese volumen de 150 a 250 mililitros por hora, un porcentaje se lo voy a dar de solución glucosa. Recuerden ustedes que lo que pasa con el paciente de una cetoacidosis es que no tiene glucosa, ¿se acuerdan? O más bien, no detecta la glucosa porque no tiene insulina. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí, doc, sí. Ahora, ¿qué pasa? Que este paciente ya le estamos pasando insulina, le estamos pasando agua y bajó la
bajó la glucosa efectivamente. Entonces, si mi paciente se mantiene en hipoglucemia, lo que va a pasar es que va a seguir echando a andar las hormonas contrarreguladoras y el problema es que mi paciente va a seguir perpetuando la cetoacidosis. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Si le estoy administrando soluciones, le voy a administrar las soluciones y le voy a administrar también glucosa para que ya mi paciente tenga aporte de glucosa. Pero si le estoy pasando insulina, ¿para qué le paso glucosa? Para que alcance a meter toda la glucosa en la insulina hasta que mi paciente resuelva el estado de acidosis. ¿Ok? Sí, doc. Mi paciente tiene que mantenerse un poco hiperglucémico entre 150 y 200 miligramos por decilitro, porque si baja de esas concentraciones va a perpetuar la cetoacidosis. ¿Hasta acá bien? Sí, doc. Sí, doc. Ok. Muy bien, chavos. Los dejo para que tomen su otra clase, creo. Sí, doc, Gracias, gracias. doc. Ok, por favor, chequen lo de, el siguiente punto es la insulina, que es de lo un poquito más complicado. Líquidos e insulina es lo más complicado. Ya una vez viendo insulina, vemos potasio y vemos bicarbonato rápido y prácticamente el algoritmo de estado hiperosmolar es igual. Entonces, ya nos vamos rápido, pero sí necesito que me lean insulina para que no tengan, para que tengan dudas, se las pueda resolver y se aprenda más rápido, ¿vale? Sí, doc. Sí, doc, gracias. Ya, doctora, gracias. Bye. Gracias.